Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la preparatoria Mártires, de los grupos de tercero A y de tercero B. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nuestra cuarta clase. Los saluda el profesor Rafael Flores y agradecerles, antes que nada, a todos aquellos que ya enviaron o que han estado enviando sus trabajos, decirles que ya los estoy recibiendo. Nada más que debo reconocer que he andado un poquito atrasado, sobre todo en este aspecto y con ustedes, porque eh, he estado demasiado ocupado elaborando material que, por supuesto, no tenía y que se ha estado preparando única y exclusivamente para pues esta contingencia, ¿no? Como tal, decirles que no les entre el pánico, no envíen 4 o 5 correos. Inmediatamente en cuanto se los conteste se van a dar cuenta y no es necesario regresarlos, es decir, muchas gracias. Ok, sé que son agradecidos y que en el entendido que en cuanto les regrese su devolución, valga la redundancia, pues ya con eso queda entendido que ya tienen la calificación. Más adelante, aproximándonos a las fechas de calificaciones, pues en este caso nos la están pidiendo el 11 de mayo, se va a subir la calificación, es decir, todas aquellas actividades que tengan, y se les va a dar un periodo o un tiempo para que, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto aclararla. Recordar que no estamos en vacaciones, es decir, seguimos trabajando. Ustedes han visto que en el canal se sigue subiendo material y que tenemos que ser responsables de nuestras actividades. Entonces, sin más, iniciamos. El día de hoy es un tema sencillo. Vamos a ver lo que son las aplicaciones de la termodinámica. Y como ustedes saben, la termodinámica en química pues la vamos a estudiar como una contabilidad de energía, es decir, asociada con los cambios físicos y químicos. Y que esta va desde las más rudimentarias, como es la combustión de la madera, el encender un cerillo, hasta los más sofisticadas, como lo son las turbinas de los aviones, las naves espaciales o las lanchas. Como sabemos, las reacciones químicas van acompañadas de un desprendimiento o una absorción de energía. Una reacción química que puedes hacer para comprobar esto es, por ejemplo, si combinas el hidróxido de sodio o la sosa cáustica, que por ahí a lo mejor tiene tu mamá un poco en tu casa, que debes de tomar con mucho cuidado. Si se lo agregas al agua, te darás cuenta de que va a producir una gran cantidad de energía y en efecto la sustancia se va a calentar y lo vas a poder percibir. Incluso ten cuidado porque si pones mucha, incluso te podrías quemar. Por el contrario, si agregas eh, vinagre al bicarbonato de sodio, pues vas a tener una diferencia en este caso de temperatura. Te vas a dar cuenta cómo esa reacción o ese líquido que vas a ver ahí en el vaso, pues va a tener una temperatura menor. Incluso se siente frío, incluso llegando a empañar lo que son las paredes del vidrio o del recipiente plástico en este caso. Si lo haces con uno de vidrio, seguramente te podrás dar más cuenta. Okay. Las aplicaciones que tiene la termodinámica, por ejemplo, en los nuevos materiales. Necesitamos nuevos materiales, nuevas formas de obtención. Recordar que es una industria que eh, realmente busca el mejor costo-beneficio. Entonces hay la tecnología pues demanda materiales con propiedades físicas o propiedades químicas específicas. Por ejemplo, en la cerámica, el proceso de cocción va aproximadamente de los 1000 grados centígrados y sus propiedades finales dependen de el tiempo que tardaron, el tiempo que tarda y la temperatura a la cual se cose en este caso. Para completar su proceso químico hay que tener un determinado tiempo y una muy elevada temperatura. Estos procesos han permitido, por ejemplo, elaborar eh, bisturíes que son navajas o son láminas muy delgadas, lo que ha permitido, un saludo al paletero, perdón, es difícil trabajar así, pero pues vamos a continuar. Una disculpa por la interrupción. Eh, las hojas de bisturí, por ejemplo, son hojas que no se oxidan y que tienen esta capacidad de ser afiladas para hacer cortes muy precisos. Además, este tipo de
técnicas ha permitido hacer a los aviones pues cada vez más ligeros, más grandes, más resistentes. Podríamos tomar en cuenta que al circular un avión, en este caso en un vuelo comercial, pues el aire está pegando en todas las paredes del avión, produciendo una fricción y por consecuencia un calentamiento. Si el material no fuera el adecuado, estaríamos hablando de incluso una combustión, ¿no?, del avión. Es decir, el hecho de que se empiece a combinar rápidamente con el oxígeno, perdón, y se pueda desintegrar. También la temperatura que podría alcanzar, es decir, tiene que estar diseñado para que adentro no se alcance una temperatura tan alta que pueda poner en riesgo o en incomodidad a las personas que van adentro. Dicen, a lo mejor si alcanzara mucha temperatura, pero tuvieran un buen sistema, por ejemplo, de aire acondicionado adentro, pues a lo mejor se podría equilibrar la temperatura, pero me parece que eso no sería adecuado, porque por el costo que implicaría. El caso de los alimentos. eh, Se ha demostrado que hervir los alimentos pues contribuye a la eliminación de las bacterias y a su esterilización. Por ejemplo, a los bebés cuando están pequeños les dan leche, les dan pues sí, leche en polvo, que previamente los biberones deben de ser hervidos para evitar que cualquiera de estas bacterias pues les vaya a causar alguna afección. Tenemos también el ejemplo de la pasteurización en honor a Luis Pasteur, que pues básicamente consiste en elevar un alimento, una temperatura. Podríamos dar el ejemplo de la leche. Se eleva la temperatura a tantos grados. Ahorita pues no conocemos bien el proceso o la temperatura exacta, pero es un proceso en el cual se eleva la temperatura y posteriormente se baja, se puede decir de una forma drástica, y ese choque térmico, se podría decir, el estar en una temperatura y posteriormente perder la energía, es lo que termina por matar a muchas de las bacterias que pueden hacer, que primeramente pueden echar a perder el alimento y posteriormente pueden hacer daño, ¿no? En algunas personas que todavía reciben leche de vaca en su casa, eh, pues utilizan estos procesos o en la elaboración de quesos o de productos lácteos para evitar que se descompongan y que posteriormente nos vayan a hacer daño. En el ejemplo tenemos una, una fábrica de enlatados. Sabemos que los procesos no se pueden detener, es decir, se busca que sean los más baratos posibles. En este caso, hay algunas fábricas en las cuales el proceso de pasteurización se da incluso en las mismas latas, es decir, en el momento de la circulación, la máquina está proveyendo de calor para aumentar su temperatura y en un momento dado se le suministra agua. Ya sabemos que el agua es un compuesto que tiene una gran capacidad térmica, es decir, puede absorber mucho calor antes de cambiar de estado, y bajan su temperatura provocando lo que es la pasteurización. Y también la rápida manipulación, ¿no? En este caso se busca que los operarios inmediatamente o que no tarde pues tanto el proceso, sino que el proceso sea sea viable. En este caso no puede ser, la baja de temperatura no puede ser tan rápida como para dañar el producto, pero ni tan lenta como para dejar vivos microorganismos. Tenemos además materiales que podemos hornear. ¿Sí? Si ustedes alguna vez han intentado, y sobre todo ahí en YouTube ve uno cada cosa, cada situación, el hecho de estar cocinando en materiales que no son para eso, que incluso se llegan a romper, debido a que no están elaborados para soportar esa cantidad de temperatura. Nosotros tenemos materiales que podemos hornear, o hay otros que incluso los podemos meter a, a congelar y no les pasa nada, pero hay otros que sí. Por ejemplo, ¿por qué razón son tan caros los materiales de laboratorio? Porque no es cualquier vidrio, no es cualquier cristal, sino que es un material que está diseñado para soportar o muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Entonces, en este caso también ha aportado, ahí influye también lo que es la temperatura. En el caso de la arquitectura, el hogar y la energía, pues se busca que estos hogares sean cada vez más adecuados, ideales, ¿no? Se proveen de ventanas, de sistemas que regulen la temperatura. Recordar que nuestro organismo trabaja mucho mejor
o se siente cómodo en temperaturas ambientales aproximadamente de 20 grados. Nuestra temperatura corporal es aproximadamente entre 35.5 más o menos 35.5, 36 grados. Entonces se busca que la pérdida de calor, si nos estamos moviendo, los latidos del corazón, pues intercambien energía con el medio para mantenernos siempre frescos. Y no nada más eso, tenemos un mecanismo que nos ayuda a regular nuestra temperatura. Por ejemplo, al liberar agua al exterior, esta se evapora, perdemos materia, por consecuencia perdemos energía y vamos a sentir una sensación de frescura. Pero en este caso de las casas, pues se busca que sean pues lo más cómodas posibles, que sean lo más agradables de estar. No es lo mismo una casa, por ejemplo, en Estados Unidos, que donde a medida que nos vamos acercando a los polos, pues va a disminuir la temperatura que tener, por ejemplo, una casa aquí en Ciudad del Sol, ¿no? Como tal. Además, se busca que aprovechar las formas de energía. En este caso, los calentadores solares tienen esta serie de tubos, de conductos, que captan la energía del sol. Al ser metales, absorben gran cantidad de energía. Estos aumentan su temperatura. El líquido, en este caso el agua, circula por esos conductos, recoge todo el calor y es así que nos podemos bañar con agua calientita, sin necesidad de utilizar el gas, por ejemplo. Si esto no fuera posible para el invierno, pues tenemos los llamados climas o aires acondicionados, que pues lo que hacen es bajar la temperatura, aumentar la temperatura, existen de los dos tipos. En la industria automotriz, por ejemplo, no es lo mismo un auto que fue diseñado para estar en condiciones frías, ya que lógicamente tendría adecuaciones, por ejemplo, en el motor. El intercambio de calor pues es más eficiente, ya que el aire frío pues tiene una capacidad de absorber más calor como tal. Las llantas pues también tienen que ser de un determinado material. Hay que recordar que cuando bajamos la temperatura pues también disminuye la presión. Entonces debemos suministrar una cantidad de aire también equivalente a lo que es la temperatura que es en el exterior. Y que, por ejemplo, uno de los problemas que podrían surgir, en este caso una temperatura muy baja, tenemos, por ejemplo, la gasolina es un líquido. ¿Qué pasaría si se congelara la gasolina? Pues en ese momento nuestro coche pues quedaría inservible, ¿no? Necesitaríamos, no, incluso eh, sabemos que los líquidos tienden a aumentar su volumen cuando se congelan. Entonces esto podría ocasionar fracturas de las tuberías. Recordar que algunas tuberías son muy diminutas y el aumento de temperatura pues podría fracturarlas. Para ello, pues se utilizan los llamados aditivos para la gasolina. Estos aditivos, por ejemplo, para evitar el congelamiento eh, es- de la gasolina, pues se le añade a esta y lo que vamos a ocasionar es que la gasolina pues va a tener un punto de fusión más bajo, es decir, vamos a tratar de evitar el congelamiento. Por otro lado, tenemos los lugares donde hay pues, extremo calor, ¿no? En este caso, pues nuestro coche debe de contar con un buen sistema de refrigeración. Sabemos que todos los coches tienen sistema de enfriamiento, en este caso a través de lo que es un fluido, que sería principalmente el agua, un radiador, y que funciona pues muy similar a un refrigerador, ¿no? Es un fluido que circula por las paredes del motor, que posteriormente regresa a una serie de redilas, una serie de tuberías que por su material desprenden el calor a manera de radiación. Un ventilador ayuda a que, que el intercambio entre el aire y estos materiales pues sea mucho más eficiente, pero al haber mucho más calor en estos ambientes, pues lógicamente el diseño del sistema pues tiene que ser más eficiente, ¿no? En el caso de la informática, los procesadores que dan poder a nuestros equipos de cómputo, teléfonos móviles, pues cada vez son más pequeños. En este caso se busca materiales que tengan un buen flujo de calor
porque a medida que un aparato electrónico se calienta, pues su rendimiento disminuye. Por eso se idean mecanismos materiales que permitan el intercambio de calor entre el medio y estos aparatos. Y gracias a ello, pues tenemos equipos cada vez más potentes. El hecho de aumentar la temperatura en los equipos, pues conlleva una mayor refrigeración. Seguramente ahorita no tenemos equipos tan potentes porque la cantidad de calor pues también es demasiada. La cantidad de calor es demasiada para hacer una computadora, por ejemplo, de escritorio que tiene una capacidad pues mayor, y seguramente si lo metieran en un teléfono, pues a lo mejor el sistema de refrigeración pues tendrías que traer por ahí un ventilador sote, y a lo mejor estéticamente ahorita no es posible. Eh, una cosa también importante y que pues en un sistema hay intercambio de calor. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú usas demasiado el celular? ¿A dónde se va todo ese calor? Una parte se va al exterior, una parte se va a la... y se intercambia la energía con el aire, ¿no? Para que lleguen a un equilibrio. Pero en este caso, quien lo está utilizando, pues prácticamente es tu mano. Y tu mano está absorbiendo todo ese calor. Este tiene efectos en la salud, por ejemplo, causa la tendinitis o la inflamación de los tendones, que como consecuencia causan fatiga, dolor. Y cabe aclarar que hay muy poca información sobre esto. Quizás no, ahorita no lo veamos tan relevante. Nos vamos a dar cuenta cuando pues empiecen a salir pues estas nuevas enfermedades, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que prácticamente nacieron con un teléfono en la mano. Otra cosa, las baterías también, pues importante mencionar que el rendimiento de estas baterías pues va a depender también de la temperatura. Si tienes un equipo que se calienta demasiado, pues lógicamente pues la reacción se va a producir de manera más rápida, a lo mejor con sobrecargas de energía, y que puede ocasionar estos problemas. En el caso de las bajas temperaturas, pues también ocasionan un bajo rendimiento de lo que son las baterías. Y ya por último tenemos a pues, la Tierra, que es un ejemplo de un gran sistema termodinámico. Es decir, hay tanto el agua como la corteza terrestre, el gas, pues forman un sistema. Ellos intercambian energía para conservar una temperatura media en lo que es la biosfera o la parte habitable. Eh, Tiene mucho sentido el hecho de cuidar, pues ahora sí que la cantidad de calor que emitimos. Por ejemplo, hay aparatos electrónicos que tenemos encendidos o que tenemos conectados y que pues, prácticamente están funcionando todo el día, o algunos no, simplemente están ese foquito, ese LED que está encendido, pues está, aunque en pequeña cantidad, está emitiendo calor. ¿A dónde se va ese calor? Pues básicamente pues, al medio, ¿no? Al aire. Los sistemas pues tienden a intercambiar calor para establecer un equilibrio. Estas corrientes de calor llegan a a otros lugares. Por ejemplo, el aumento de temperatura empieza a descongelar los polos, el agua dulce se combina con el agua salada, la muerte de especies, etcétera. En este caso, si quieres conocer un poquito más sobre estos problemas ambientales, eh, te puedo recomendar una película que seguramente ya has visto. Es una película que se llama El día después de mañana y habla de qué sucedería si pues estos sistemas se desequilibraran tanto, es decir, la cantidad de calor y la cantidad de frío que hay se desequilibraran tanto que tendrían que haber varias situaciones en el planeta para que lograran establecer otro equilibrio. Si tienes por ahí tiempo con tu familia, pues puedes verla. Es una película, pues está agradable, y la parte científica pues también ahí está. Como resultado de la clase del día de hoy, pues me parece que ya es algo que hemos estado viendo, ya es algo que ustedes aportaron ahí, anotaron en su cuaderno. Entonces, por lo tanto, para esta ocasión, pues les informo que también no habría tarea, ¿sí? No habría tarea, simplemente sería la observación del video y irnos preparando para lo siguiente, ¿no? Eh,
Por mi parte ha sido todo. Nos vemos, descansen, no manden tarea en la madrugada y pues nos vemos hasta el próximo video. Saludos, adiós.